Hay momentos en la vida en los que sientes que Dios intenta hablarte, pero su voz parece demasiado distante. ¿Qué tal si te dijera que hay 5 sencillos hábitos diarios capaces de transformar esa distancia en dirección, claridad y respuestas? Hoy descubrirás cómo la gente común aprende a escuchar a Dios a diario y por qué algunas oraciones parecen abrir puertas mientras que otras encuentran silencio. Hay algo precioso escondido en este proceso, algo que casi nadie te ha contado. Cada uno de estos hábitos proviene de situaciones reales, de vidas que solo encontraron paz cuando aprendieron a reconocer cuándo Dios habla y cuándo es solo el ruido del mundo. Y es en este punto donde muchos tropiezan, porque confunden emoción con dirección, ansiedad con respuesta, coincidencia con señal. Pero hay un patrón, hay una manera específica de entrenar el corazón para reconocer la voz correcta incluso en medio del caos. Quizás te encuentres justo en ese punto, buscando guía, intentando comprender por qué la respuesta aún no ha llegado o sintiendo que Dios guarda silencio. Pero, ¿y si el silencio no es ausencia, sino una invitación? ¿Y si la clave no está en qué pedir, sino en cómo escuchar? Mucha gente se pasa la vida orando, pero nunca aprende a escuchar, y por eso todo parece tan confuso. Hoy analizaremos 5 hábitos que literalmente reajustan el corazón humano con la frecuencia divina. Son prácticas sencillas, pero increíblemente profundas, capaces de abrir un espacio en tu interior donde Dios puede hablarte con claridad. Y en cada hábito comprenderás algo que pocos saben. Él habla constantemente, pero no siempre de la manera que esperamos. Antes de profundizar en el primer hábito, hay algo que debes saber. La mayoría de la gente piensa que escuchar a Dios es una experiencia mística y excepcional, reservada para unos pocos. Pero la verdad es todo lo contrario. Su voz ya resuena, y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu perspectiva sobre la oración, las respuestas y el propósito. Para muchas personas, el mayor obstáculo no es la falta de fe, sino el exceso de ruido. Es asombroso cómo la mente humana puede crear interferencias que ahogan todo lo que Dios intenta comunicar. Pensamientos repetitivos, preocupaciones, expectativas, deseos confusos. Todo esto crea una capa de estática espiritual. Y cuando esta capa crece, la persona incluso reza, pero siente como si le hablara al techo. El primer hábito existe precisamente para romper esta barrera, aprender a crear silencio interior. No se trata de aislarse del mundo, sino de alinear el corazón. Unos minutos al día de pausa genuina pueden convertirse en terreno fértil, donde Dios siembra ideas que nunca tendrías bajo presión. Y aquí es donde muchos se sorprenden, porque descubren que Él habla de manera diferente cuando le das espacio para escuchar. Es como si, por primera vez, el corazón respirara, y al respirar, comprende. Pero hay algo aún más profundo. La mayoría de la gente intenta escuchar a Dios después de haber decidido lo que quiere oír. Llegan con el corazón cerrado, pero con argumentos ya preparados, con dudas, pero con respuestas planeadas, y Dios no compite con eso. Él habla cuando te aflojas, cuando abandonas las expectativas rígidas y le permites revelar algo que quizá no quieras, pero que es exactamente lo que necesitas. Y sin embargo, hay un punto que podría sorprenderte. Dios rara vez habla 2 veces de la misma manera. Cambia el tono, cambia el contexto, cambia el camino. Te entrena para la sensibilidad, no para la repetición. Y es precisamente este detalle lo que separa a quienes buscan señales de quienes buscan dirección. Quienes buscan señales se pierden, quienes buscan dirección la encuentran. Antes de continuar, quiero pedirles algo muy sencillo, pero poderoso, para fortalecer esta comunidad de fe aquí en los comentarios. Si también quieren aprender a escuchar a Dios con más claridad, comenten con esta frase: Señor, abre mis oídos espirituales. Esto solidifica tu intención e inspira a otros a hacer lo mismo. Al caminar con Dios, descubres que escuchar su voz no es algo aislado, sino una relación en construcción.
Y esta relación se fortalece al practicar el segundo hábito, aprender a reconocer la acción de Dios en la vida diaria. No se trata solo de momentos espirituales, servicios de adoración u oraciones emotivas. Dios habla a través de patrones, personas, circunstancias, oportunidades e incluso interrupciones inesperadas que normalmente ignorarías. Él habla a través de la vida, pero solo quienes caminan despiertos lo perciben. Este despertar requiere la disposición a ver más allá de lo obvio. Hay quienes piden respuestas, pero rechazan la forma en que llegan. Dios abre puertas y ellos se quejan del camino. Dios cierra caminos y ellos lo llaman retraso. Dios envía a alguien y ellos dudan. Todo porque esperaban algo más espiritual, más cinematográfico, más extraordinario. Y mientras esperan lo extraordinario, se pierden lo esencial. Porque a Dios le encanta esconderse en las cosas pequeñas para revelar algo más grande en tu interior. Quizás estés pasando por un periodo en el que todo te parece demasiado común, en el que nada parece sagrado. Pero, ¿y si es precisamente ahí donde Dios te habla con más fuerza? ¿Y si está moldeando tu corazón a través de detalles discretos, encuentros breves, decisiones sencillas? El problema es que la mayoría de la gente solo se da cuenta después de que ha pasado, porque ver a Dios en acción requiere sensibilidad, y la sensibilidad requiere práctica diaria, no momentos esporádicos. Lo más hermoso es que cuando aprendes a identificar este movimiento, toda tu vida se reorganiza, las decisiones se aclaran, las dudas pierden fuerza, los miedos disminuyen. Es como si cada paso cobrara coherencia, como si el caos perdiera su poder para desorientarte. Empiezas a caminar con propósito, no porque lo sepas todo, sino porque sabes quién te guía. Y antes de pasar al siguiente hábito, hay un punto que pocos comprenden, pero que puede transformar por completo tu camino espiritual. Dios no siempre te muestra el destino. A veces solo te muestra el siguiente paso, y eso es todo lo que necesitas para empezar. El tercer hábito proviene de un principio poderoso. Dios habla con mayor claridad a quienes cultivan un corazón dócil. Esto significa abandonar la postura de quien espera que Dios confirme su voluntad y adoptar la postura de quien sinceramente desea ser moldeado. Un corazón dócil no discute con Dios, no intenta ganar discusiones espirituales, no se esconde tras justificaciones, se abre, se entrega, dice, Señor, habla, estoy dispuesto a cambiar. Y esto crea un canal directo donde la voz divina encuentra espacio para actuar. Un corazón dócil no es un corazón débil, es un corazón sabio. Es alguien que entiende que escuchar a Dios no se trata de ganar debates internos, sino de reconocer las limitaciones. Cuando te abres al aprendizaje, lo que parecía confuso empieza a tomar forma. Dios no desperdicia instrucción. Amplía la visión de quienes están dispuestos a seguirlo más allá de la comodidad. Y esta disposición reorganiza tu forma de pensar, sentir y elegir. Pero hay algo profundo en este proceso. Cuanto más dócil te vuelves, más te revela Dios áreas que necesitabas entregar, pero que no te dabas cuenta. A veces corrige, a veces confronta, a veces dirige. Nada de esto pretende disminuirte, sino prepararte, porque su voz no solo llega para consolarte, llega para alinearte. Y quien se resiste a alinearte, se resiste a la misma respuesta que buscaba con tanta desesperación. Y cuando este hábito se convierte en parte de ti, sucede algo asombroso. Dios empieza a hablar incluso antes de que le pidas. La comprensión llega antes que la duda. La claridad llega antes que la confusión. La paz aparece antes que el miedo. Es como si Dios anticipara tus pasos, porque ahora sabe que estás dispuesto a seguirlo sin concesiones. Hay dos hábitos más que completan este viaje, y al comprenderlos te das cuenta de que Dios nunca dejó de hablar. Eras tú quien escuchaba con el corazón agobiado. Lo que sigue revela por qué algunas personas viven guiadas por la voz de Dios a diario,
mientras que otras pasan años buscando respuestas que parecen no llegar nunca. El cuarto hábito es uno de los más desafiantes porque requiere algo que muchas personas evitan: la constancia. Escuchar a Dios a diario no depende de momentos extraordinarios, sino de la disciplina espiritual diaria. Es como entrenar el corazón para reconocer una voz familiar. Cuanto más te expones a su presencia, más clara se vuelve. Cuanto más te distancias, más difícil es distinguir entre la guía divina y lo que es meramente un eco emocional. Esta constancia no necesita ser larga, pero sí genuina. 5 minutos de sinceridad transforman más que una hora de distracción. El corazón percibe cuando estás presente. Dios percibe cuando estás presente. Y hay una profunda diferencia entre orar por obligación y orar para escuchar. Cuando tu corazón entra voluntariamente, algo cambia. Hay quietud, hay apertura, hay espacio para que Dios te dé respuestas que antes no tenías la madurez para manejar. Y es precisamente en la constancia donde muchas personas se dan por vencidas, porque no ven resultados inmediatos, porque esperan revelaciones rápidas, porque no comprenden que la madurez espiritual se construye en lo cotidiano, no en los fuegos artificiales. El crecimiento es un proceso, la dirección es un proceso. El propio silencio de Dios a veces forma parte de ese proceso, una invitación a profundizar, no una señal de abandono. Con el tiempo, algo magnífico sucede. El corazón empieza a reconocer patrones divinos, pequeñas confirmaciones, percepciones sutiles, paz donde antes había miedo, una frase que surge de la nada, una convicción que crece sin esfuerzo. La guía de Dios se centra menos en momentos memorables y más en una vida guiada. Y cuando eso sucede, te das cuenta de que la constancia vale cada segundo invertido. Pero antes de pasar al siguiente hábito, hay una verdad que pocos entienden. No aprendes a escuchar a Dios solo para recibir respuestas. Aprendes a escuchar para convertirte en alguien transformado por la voz que te guía. El quinto hábito es tan simple que muchos lo ignoran, pero tan profundo que transforma por completo la forma en que Dios te habla. Registrar lo que te dice. Anotar percepciones, oraciones, pensamientos, versículos que te conmovieron, situaciones que te impactaron. Registrar es ancla, registrar es preservar, registrar es decirte a ti mismo: Dios habló aquí. Y cuando lees lo que escribiste días o semanas después, te das cuenta de que había algo ahí que no habías identificado en ese momento. Este registro crea memoria espiritual. Te ayuda a reconocer patrones, revela respuestas que ya habías recibido, pero que fueron absorbidas por el ajetreo de la vida diaria. Te muestra cómo Dios te guió en momentos que parecían silenciosos. Y, de alguna manera misteriosa, este hábito abre espacio para que Dios profundice conversaciones futuras. Al registrar, honras, y lo que se honra, Dios lo expande. Además, escribir te protege de las trampas de la mente. Porque cuando plasmas en papel lo que crees oír, se hace más fácil discernir si es Dios, tu ansiedad o solo tu imaginación. El papel no miente, el papel expone, el papel revela lo que el corazón a veces intenta ocultar. Y hay algo profundamente liberador en esto. Empiezas a ver que Dios habla de maneras mucho más variadas de lo que imaginabas. A veces con paz, a veces con inquietud, a veces con palabras, a veces con un silencio que te guía sin una sola frase. Cuando esto se hace evidente, tu fe deja de estar impulsada por lo que sientes y comienza a estarlo por lo que reconoces. Antes de continuar, hay algo que puede cambiar por completo la forma en que escuchas a Dios. Algo que muchos cristianos solo descubren tras años de intentarlo, cuando se dan cuenta de que las respuestas de Dios rara vez vienen prefabricadas, vienen en fragmentos, y quienes aprenden a registrarlas pueden armar el rompecabezas que otros nunca notaron.
Las siguientes 2 secciones profundizarán exactamente en eso, cómo discernir lo que Dios está diciendo, incluso cuando parece que no dice nada. Al aplicar estos hábitos, comienza a producirse una transformación silenciosa en tu interior. Te das cuenta de que escuchar a Dios no se trata solo de recibir un mensaje, sino de entrar en un ritmo espiritual diferente, donde la ansiedad pierde autoridad y la prisa pierde el control. En esta etapa, Dios empieza a obrar en algo que muchos ignoran, la intención de tu búsqueda, porque no basta con querer oír, hay que querer obedecer. Y el corazón que escucha con disposición a obedecer atrae respuestas con mucha mayor claridad. Mucha gente ora pidiendo guía, pero en el fondo solo quieren que Dios confirme lo que ya han decidido. Y cuando dice algo diferente, dicen, eso no puede ser Dios. Pero la madurez espiritual ocurre precisamente cuando permites que Dios te contradiga, te redirija, te cuestione e incluso te frustre por un propósito mayor. Esta madurez agudiza tu oído a una profundidad que pocos experimentan. Y ahí es donde florece la sensibilidad espiritual. Cosas que antes parecían ordinarias ahora cobran sentido. Una conversación cambia de rumbo, una pausa revela algo. Una inquietud te alerta, una paz te confirma. Dios comienza a entrenarte no solo para recibir respuestas, sino para percibir cuándo te está preparando para algo que aún no ha llegado. Es como si te adelantara sin que te dieras cuenta. Esto requiere valentía, porque la dirección de Dios no siempre parece lógica. A veces te pide que esperes cuando tu deseo es acelerar las cosas. A veces cierra puertas que creías perfectas. A veces te aleja de lo que parece cómodo y te guía hacia lo que realmente te transformará. Y quienes aprenden a reconocer este movimiento dejan de ver la vida como un caos y comienzan a ver un propósito incluso en las demoras. Pero antes de pasar a la siguiente etapa de este viaje, hay un detalle precioso que casi nadie nota. Dios habla más claramente cuando no estás tratando de controlar el resultado, sino más bien tratando de discernir el camino. Llega un punto en el camino donde escuchar a Dios se vuelve menos esfuerzo y más alineación. Y esta alineación ocurre cuando aprendes a diferenciar las 3 voces que resuenan en tu interior, la tuya, la del mundo y la de Dios. Esta distinción es lo que separa a quienes viven perdidos de quienes viven guiados, porque tu propia voz suele ser ansiosa, impaciente e impulsiva. La voz del mundo es ruidosa, seductora, llena de falsas urgencias, pero la voz de Dios es firme, serena y constante, incluso cuando te desafía. La clave está en comprender lo que cada voz produce. La voz de la ansiedad presiona. La voz del mundo dispersa, la voz del miedo paraliza, la voz de Dios dirige. Y cuando comprendes esto, algo en tu interior cambia. Dejas de confundir la emoción con la revelación. Dejas de tratar los pensamientos aleatorios como respuestas divinas. Dejas de dejarte llevar por las opiniones de los demás como si fueran señales espirituales. Empiezas a vivir con discernimiento, y el discernimiento es libertad. Pero hay algo que pocos cristianos admitirían en voz alta. A veces, lo que más quieres oír no es a Dios. Es una excusa, es un permiso, es una solución rápida, es un alivio inmediato. Y Dios, por amor, no responde según tus impulsos, responde según su propósito. Y esto revela por qué tanta gente interpreta el silencio cuando, de hecho, hay protección. Cuando llegas a esta comprensión, la voz de Dios empieza a adquirir un tono más claro. Te das cuenta cuando te corrige, pero sientes amor. Te das cuenta cuando te advierte, pero sientes cuidado. Te das cuenta cuando te redirige, pero sientes seguridad. Dios no habla para confundirte, sino para fortalecerte. Y cada vez que reconoces esta diferencia, tu fe crece aún más. Y prepárate para lo que viene a continuación, porque las siguientes secciones te abrirán una puerta aún más profunda. Cómo Dios,
habla precisamente en situaciones en las que piensas que está más distante, y porque estos momentos contienen respuestas que cambian destinos enteros. Hay un momento específico en el camino de quienes desean escuchar a Dios a diario que suele confundir a muchos, cuando Él decide hablar a través del silencio. Y este silencio no es ausencia, castigo ni distancia. Es dirección. Dios usa el silencio cuando quiere profundizar en ti, porque hay respuestas que solo se revelan cuando el ruido interior finalmente se calma. En ese momento, le interesa menos darte soluciones rápidas y más moldear la persona en la que te estás convirtiendo. Muchas de las mayores transformaciones espirituales ocurren cuando Dios parece estar en silencio, porque es durante este periodo que aprendes a diferenciar entre la dependencia y la desesperación. Es en este intervalo que la fe se purifica. Es en este espacio vacío que tu carácter realmente comienza a crecer y, sin darte cuenta, te vuelves más sensible, más atento, más maduro, preparado para escuchar cosas que antes habrías ignorado o rechazado. El silencio también revela tus motivaciones. Te muestra si buscas a Dios o solo resultados, si buscas presencia o solo soluciones, si estás dispuesto a quedarte incluso cuando no entiendes. Y esta actitud cambia por completo la relación. Porque Dios habla profundamente a quienes permanecen, no a quienes solo aparecen cuando necesitan algo. Con el tiempo, empiezas a notar algo curioso. La guía más poderosa de Dios suele aparecer precisamente después de los períodos de silencio más largos. Algo en tu interior se sintoniza más, tu visión se aclara, viejas preguntas cobran sentido, cosas que antes no tenían sentido cobran sentido de forma natural. Y cuando Dios habla, aunque sea una frase corta, tiene una fuerza que lo cambia todo. Y antes de adentrarnos en los últimos hábitos ocultos detrás de una vida guiada por la voz divina, hay una verdad esencial. Dios no te lleva al silencio para dejarte solo. Te lleva al silencio para que nada más compita por la atención que solo Él merece. Algo poderoso sucede cuando sigues buscando a Dios, incluso cuando no sientes nada extraordinario. Tu vida comienza a guiarse más por la convicción que por la emoción. Y es esta madurez la que abre una nueva forma de escuchar, una forma que va más allá de las palabras. Dios comienza a hablar a través de una paz profunda, convicciones firmes y sensaciones que se convierten en brújulas espirituales. Es como si Él te diera señales internas que te dicen: no te vayas, ahora sí, espera, confía. Y cuanto más te alineas, más claras se vuelven estas señales. Este tipo de guía no es mística ni complicada. De hecho, es sumamente práctica. Es Dios guiándote a través del Espíritu, no de la lógica humana. Y eso es vital, porque muchas de las decisiones más importantes de tu vida no dependerán de un versículo específico ni de una palabra audible, sino de la sensibilidad espiritual que has desarrollado hasta ahora. Las personas maduras pueden percibir esto. Las personas inmaduras confunden esta paz con indecisión o esta inquietud con miedo. Pero con el tiempo aprendes a diferenciarlo todo con precisión, y es precisamente en este nivel que Dios empieza a revelarte cosas que antes no podías percibir. Puertas que parecen perfectas, pero no lo son. Personas que parecen confiables, pero no lo son. Caminos que parecen seguros, pero no lo son. Dios te protege incluso cuando no te das cuenta. Te redirige incluso cuando crees que todo va bien. Evita que caigas en trampas que nunca imaginaste que existían. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que esa pequeña paz o esa pequeña inquietud era Él cuidándote todo el tiempo. Pero hay un detalle precioso que a menudo pasa desapercibido. Dios no solo te guía a tu destino, te guía para transformarte en quien eres a lo largo del camino. Y quienes comprenden esto dejan de buscar respuestas, empiezan a buscar relaciones.
Antes de pasar a las siguientes secciones, quiero preguntarte algo importante. Si este mensaje te está hablando, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para seguir recibiendo contenido que fortalece tu fe y tu camino espiritual. Esto nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Cuando llegas a este punto, algo en tu interior ya ha cambiado. No porque te hayas convertido en alguien especial, sino porque ahora estás despierto. Tu corazón ha aprendido a percibir matices espirituales que antes pasaban desapercibidos. Y es en este punto que Dios comienza a obrar aún más íntimamente. Empieza a guiar no solo tus decisiones, sino también tus intenciones. Porque escuchar a Dios no es solo discernir el camino, sino discernir la razón que te lleva por él. Mucha gente quiere escuchar a Dios para tomar las decisiones externas correctas, trabajo, relaciones, cambios. Pero los mayores movimientos de Dios ocurren dentro de ti. Es cuando te confronta con patrones, te muestra heridas, revela dependencias, corrige intenciones y te muestra sombras internas que nunca has enfrentado. Y este proceso duele, pero sana. Remueve cosas, pero transforma. Dios habla dentro de lo que crees que ya está resuelto, porque ahí es donde quiere liberarte. Y cuanto más te abres a esta transformación, más profunda se vuelve tu sensibilidad espiritual. Empiezas a comprender que Dios habla no solo para guiar, sino para restaurar. Habla no solo para dirigir, sino para purificar. Reorganiza tu ser interior antes de reorganizar tu vida. Y quienes se dejan moldear por este proceso descubren un nivel de claridad que no depende de las circunstancias, sino de la conexión. Este tipo de guía te permite ver cosas que estaban ocultas. Las conversaciones cambian, las decisiones cobran sentido, las relaciones se vuelven más sanas, tu mente se estabiliza. Entiendes que Dios no solo te muestra el camino, sino que te prepara para recorrerlo. Te capacita para cumplir lo que te ha prometido, y esto cambia por completo tu relación con Él. Antes de adentrarnos en la conclusión final de este viaje, hay una última reflexión que lo transforma todo. Escuchar a Dios no se trata de intentar captar un mensaje del cielo, sino de convertirse en alguien cuyo estilo de vida completo le permite a Dios hablar en cualquier momento y en cualquier lugar. Llegar a escuchar a Dios a diario no se trata de perfección, sino de actitud. Se trata de vivir con un corazón dispuesto, atento y disponible. Cuando estos 5 hábitos se convierten en parte de ti, Dios deja de ser una voz distante a la que intentas llegar y se convierte en una presencia constante que te acompaña. Empiezas a darte cuenta de que Él habla en los detalles, en los silencios, en los desajustes, en las incomodidades, en las confirmaciones y en las pequeñas sutilezas que solo un corazón entrenado puede percibir. Y lo más impresionante es que, cuando aprendes a escuchar a Dios con constancia, algunas cosas que antes te confundían empiezan a perder su poder. La ansiedad disminuye, las dudas pierden su dominio, el miedo pierde su autoridad. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque ya no caminas solo. Empiezas a tener convicción donde antes había inseguridad. Y esta convicción te sostiene de una manera que ninguna explicación puede transmitir. Si miras atrás, te darás cuenta de que Dios siempre habló. Simplemente no tenías las herramientas para reconocerlo. Pero ahora sí. Ahora sabes cómo crear espacio interior. Ahora comprendes su acción en la vida cotidiana. Ahora puedes identificar cuando tu voz intenta fundirse con la suya. Ahora percibes cuando el mundo intenta manipularte. Ahora reconoces cuando Dios te guía hacia la paz, hacia la inquietud, hacia la corrección, hacia el amor. Ya no dependes de señales aleatorias, sino de una relación profunda. Y hay algo extraordinario en todo esto. Cuanto más aprendes a escuchar a Dios, más te das cuenta de que Él nunca cayó. Te estaba entrenando, te estaba madurando, te acercaba más. Y quizás no te dabas cuenta, pero cada paso de este viaje era de hecho una invitación.
Una invitación a vivir guiado, no perdido, apoyado, no confundido, guiado, no a la deriva. Y para concluir, aquí hay algo en lo que quizás nunca te hayas parado a pensar. El mayor milagro no es cuando Dios cambia tu situación, sino cuando te transforma hasta el punto de poder escucharlo con claridad cada día. Porque cuando eso sucede, incluso los días más difíciles cobran dirección, significado y propósito.